Bueno, buen día, ¿cómo está, querida iglesia? Qué lindo es poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un versículo, un pasaje que está en el libro de 1 Corintios, pero para eso antes vamos a orar y pedirle a Dios que en esta mañana, una vez más, como siempre lo hace, pueda hablar a nuestro corazón. Oramos. Amado Dios, queremos darte gracias porque tenemos este tiempo juntos como hijos tuyos, cada uno en nuestro hogar, para poder compartir tu palabra. Queremos pedirte que tú nos hables una vez más a nuestro corazón y podamos ver a este mundo con la necesidad real que tiene. Y que en esta mañana podamos ser desafiados por ti a vivir una vida como tú la pides. Que el Evangelio pueda ser el centro de nuestra vida. Queremos pedirte todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querida iglesia, qué lindo poder compartir con usted en esta mañana. Poder estudiar el consejo de la palabra de Dios como siempre venimos haciendo cada domingo. Y esta mañana he tomado un pasaje que en algún momento lo hemos mencionado, lo hemos tocado, pero quiero tomarlo nuevamente para poder estudiar ahí en el libro de 1 Corintios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer el pasaje y después vamos a entrar tratando de explicar un poquito el contexto y cómo el Señor quiere en esta mañana motivarnos hacia Él. Así que le invito a abrir la Biblia en el capítulo 9 de 1 Corintios, del versículo 15 en adelante. Dice así: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salga alguno, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Acá está el pasaje hermoso del libro de Corintios, capítulo 9. Y antes de poder estudiar un poquito este pasaje, vamos a hablar un poquito en cuanto al contexto. Este pasaje, ustedes saben que lo escribió la primera Corintios, escribió el apóstol Pablo, lo escribió ahí en el contexto de Primera Hechos, capítulo 18, en su visita a la ciudad de Corinto. Él estuvo 1 año y 6 meses viviendo en ese lugar y pudiendo predicar el Evangelio de diferentes maneras. Así que ahí el apóstol Pablo estaba y lo primero que encontró fue ahí a dos personajes, que ahora después lo vamos a mencionar, que así hizo tienda con ellos, y estando en ese lugar él predicó el Evangelio. Es interesante, ¿no es cierto?, que esta ciudad de Corinto era una ciudad muy reconocida, una ciudad portuaria, donde había un comercio muy extendido, donde todo el comercio de esa zona pasaba por Corinto, y había algo particular, que estaba ahí, el templo de la diosa Diana. Él estaba a 600 metros de altura, en una cúspide, y tenía 1000 sacerdotisas que ejercían la prostitución, y todas, cuando bajaba el sol, ellas bajaban, ¿no es cierto?, a la ciudad y ofrecían sus servicios, ¿no es cierto?, a las personas que andaban por ahí, una manera de, decían ellos, ¿no es cierto?, de adorar a sus dioses. Y esa era la ciudad, ese era el contexto en el cual el apóstol Pablo escribió esta carta. Ahora, Pablo se dice que escribió esta carta en el año 54 después de Cristo, cuando Galión estaba ahí siendo gobernador de esa zona. Se calcula que 2 años después Pablo desde Éfeso escribe esta carta para responder algunas preguntas. Una de las preguntas la vemos en el capítulo 1, donde se acercaron los de Cloé diciéndole: mira, Pablo, en la iglesia de Corinto hay algunas divisiones. Y entonces Pablo
por esa carta y por el informe que le trajeron a esta familia, y también evidentemente trajeron una carta porque en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12, 16, siempre Pablo va a hablar respondiendo una pregunta, como si él tuviera una pregunta que le habían acercado, y él dice, bueno, de acuerdo a esta pregunta, fíjense, por ejemplo, ahí en el capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces Pablo responde ahí en el capítulo 8 en cuanto al sacrificado de los ídolos, en el capítulo 8, y así podemos ver en diferentes capítulos cómo Pablo hace alusión a preguntas que tenía, que empezó a responder. En el capítulo 16, al final de todo, en el versículo 17 dice, me regocijo con la venida de Estéfanos, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, ¿no? Porque me confortaron mi espíritu. Evidentemente, no se sabe si por los eclosias llegó la pregunta o por si esta familia que fue a visitarle, pero la realidad es que Pablo empieza a responder algunas preguntas, ¿no es cierto?, en este pasaje. Nuestro pasaje se encuentra en el contexto de un párrafo que abarca el capítulo 8, 9, 10 y 11. Ahora ese es el contexto. Cuando Pablo empieza a responder preguntas, recuerdan que la fortaleza de esta iglesia era que tenían dones espirituales muy buenos, una buena enseñanza, pero había inmoralidad en la iglesia, había divisiones en la iglesia, había problemas con el alimento, estaban cuestionando el apostolado de Pablo, y Pablo empieza a responder esas preguntas. Fíjense, en el capítulo 8 va a decir, como dijimos recién, en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Y Pablo va a decir que los ídolos no son nada y demás cosas. Y va a poner o va a fijar un principio que va a regir para responder o para mostrar que uno debe actuar en base al amor. Fíjense el versículo 8. En el versículo 13 Pablo va a terminar diciendo así, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y lo que Pablo va a poner ahí, ¿no es cierto?, como principio rector, va a ser el amor al hermano. Él dice, bueno, ahora, si para mi hermano lo que estoy haciendo le es ocasión de caer o ocasión de tropiezo por causa del amor, yo voy a decidir no hacerlo más. Ahora, evidentemente esto habla de una vida, ¿no es cierto?, madura espiritualmente, donde uno, porque considera al hermano, puede dejar de hacer ciertas cosas que son derechos, que son libertades que uno puede tener en Cristo, pero simplemente por amor al hermano. Eso es lo que Pablo va a decir. Pablo va a desarrollar todo el capítulo 8 en cuanto a los ídolos y le va a decir que nada es, pero va a terminar diciendo algo. Ahora, mire, yo he decidido hacer algo y lo voy a mostrar cómo lo hago yo en mi propia vida. Y tenemos también el ejemplo de Israel, que teniendo la misma libertad decidió ser esclavo de su pecado y de su concupiscencia y fueron idólatras. Lo tenemos como ejemplo, pero yo como apóstol he decidido hacer algo. He decidido negarme a mí mismo, ceder mi derecho por amor al prójimo. Y eso es lo que va a desarrollar en el capítulo 9. En el versículo 15 decía, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y todo el capítulo 9 va a hablar como Pablo se negó a derechos que él tenía como apóstol, como hermano, para poder hablarles, ¿no es cierto?, el evangelio a las personas. Y que el evangelio pueda estar libre para poder ser escuchado. Y que nadie tenga nada que decir de lo que Pablo hacía. Y fíjense que Pablo dijo en el versículo 15, pero yo de nada de esto me aprovecho. Y la pregunta, bueno, Pablo, ¿de qué no te aprovechaste? No, y si ustedes leen hacia atrás, va a hablar de que en versículo 8, digo esto solo como menor, dice también la ley. Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás vocera igual que te. Y va a hablar del derecho que como apóstol tenía de ser sustentado por su iglesia, por los creyentes. En un momento va a decir ahora, si los animales participan de la gravilla que comen, ¿por qué yo no voy a obtener algo por lo que hago en el Evangelio? Pero Pablo dijo así, yo de nada de esto me he aprovechado. Tengo un derecho. Ustedes deberían
sostener el ministerio, lo que yo estoy haciendo, es porque yo fui y le prediqué el Evangelio, pero yo no uso este derecho. Y es más, va a aclarar después, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Ahora, Pablo no estaba buscando de los corintios, ¿no es cierto?, ser solventado por él. ¿Por qué? Bueno, ellos estaban cuestionando su apostolado. Fíjense en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1, va a decir: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor, no soy vosotros mi obra en el Señor. Ahora, lo que Pablo estaba diciendo acá es: miren, ustedes, las personas estaban cuestionando de que él era un apóstol genuino del Señor. Y Pablo está diciendo: ustedes me cuestionan y dicen que lo que yo hago, por lo cual yo predico el Evangelio, por lo cual yo voy hacia ustedes, es porque de ustedes voy a recibir una remuneración. Y no es así. Y no es así. Y el capítulo 9 al capítulo 7, Pablo va a mostrar las credenciales de su apostolado. Y aunque él tenía derecho, por amor al prójimo, decía no abusar de su derecho. No usar de su derecho con un solo objetivo. En su corazón él tenía el Evangelio. El aspecto más importante en la vida de Pablo era el Evangelio de Cristo. Vamos a verlo un poquito más adelante. Pero Pablo no usó de esos derechos para poder obtener un beneficio. Ahora, Pablo lo dice muy claramente acá. En ese momento, en ese tiempo, había muchos falsos maestros circulando que iban y enseñaban en las iglesias, ¿no es cierto?, por una remuneración. Lo hacían por dinero. Lo hacían para obtener algo. Y Pablo le dice: mira, yo tengo una gloria. A mí nadie puede decirme que yo fui a ustedes porque quise recibir algo de ustedes. Lo hice por amor al Evangelio. Y eso es lo que me motivó a ir hacia ustedes y estar 1 año y 6 meses enseñando. Ahora vamos a estudiar un poquito en cuanto a ahí lo que Pablo hizo con los judíos. Estuve enseñando ahí a ustedes porque yo amo al Señor. Porque el Evangelio es el aspecto más importante de mi vida y porque eso es lo que el Señor me ha encomendado. Entonces yo no abuso de mi derecho. Lo podría haber hecho, porque el que, como va a decir en el versículo 9, no pondrás abusar, hay que trilla. O dice en el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, gran cosa segaríamos lo material. Si otro participa de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Ahora Pablo dijo: yo tengo un derecho. Y le voy a mostrar cómo yo apliqué y cómo yo lo hago en mi vida. Aunque yo tengo el derecho, yo no quiero hacerlo. ¿Ves? Me rehúso. ¿Para qué? Bueno, porque Pablo tenía en su mente algo. Él quería predicar el Evangelio a todas las personas y que nadie tenga nada que decir de su ministerio. Pero porque se cuidaba su propia vida, no. Porque el aspecto más importante en la vida de Pablo era el Evangelio. Era predicar a Cristo. Lo va a decir en un momento en 1 Corintios capítulo 1. No he ido a ustedes solamente con palabra de sabiduría, no. Me propuse ir a ustedes solamente y contar de Cristo y de este crucificado, nada más. Ahora, él no se autoexaltaba. Él amaba a las personas. Y por amor a las personas, él decidía no poner tropiezo, ¿no es cierto?, a las personas que él iba a predicar el Evangelio. En el versículo 15, entrando ya en el tema, vamos a ver ahí cómo él se negaba a sí mismo por el bien de los demás. Fíjense el versículo 15, va a decir así: pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿De qué cosa? Bueno, de los derechos que tenía como apóstol. Ni tampoco he Cristo para que esto sea así conmigo. Tampoco quería que de ahora en más lo pueda solventar. Además, él en todo su ministerio habla de que él, cada cosa que hizo, usó sus manos. Trabajó, ¿no es cierto?, para que el Evangelio pueda ser hablado libremente. Y dice así: porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. Ahora, Pablo entendía algo. Pablo entendía que predicar el Evangelio era un privilegio. Era un privilegio, dice que le es impuesta necesidad. Ahora, Pablo entendía, ¿no es cierto?, que era un privilegio el poder compartir el Evangelio a las personas. Ahora él entendía que era una obligación impuesta. Ahora él estaba dispuesto a hablar a otros porque él entendía de que eso era lo que Dios le estaba pidiendo.
Ahora, Pablo entendía y consideraba que él prefería negarse a sí mismo, a su derecho, por amor al prójimo, porque consideraba que predicar el Evangelio era un privilegio. ¿No es cierto? Y acá dice, de nada de esto me aprovecho, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. Ahora, yo no quiero que anden diciendo por ahí que yo vengo acá y le hablo del Señor, porque quiero obtener algo de ustedes. No. Yo vengo acá porque me es impuesta necesidad. Fíjense en el versículo 18 va a decir que ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no usar de mi derecho en el Evangelio. Ahora, ¿qué hay en el corazón? Ahora, lo que a Pablo lo motivaba a predicar el Evangelio era el amor a los hermanos. Y él pensaba que lo que él hacía no quería que nadie diga nada o que sea su vida, haya algún aspecto de su vida que sea un impedimento para que otras personas puedan escuchar el Evangelio. Qué interesante, ¿no? Ahora Pablo lo consideraba un privilegio en el versículo 15, pero en el versículo 16 no solamente lo consideraba un privilegio, sino que dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y no solo Pablo se negaba a sus derechos, o se negaba a sí mismo por el amor al prójimo porque lo consideraba un privilegio, sino porque lo consideraba un deber. El predicar el Evangelio para Pablo, para él era un deber. Dice, me es impuesta necesidad. Y quizás puede pasar en nuestra mente, sí, obvio, el Señor lo ha llamado. Ahí camino a Damasco, se le apareció una luz y le dijo, me es necesario que vos seas de testigo, ¿no? Para hablar a todas las personas, a reyes, ¿no es cierto?, de el Evangelio. Y uno puede decir, bueno, el apóstol Pablo era obvio que era impuesta necesidad. Pero para vos y para mí también es un deber. Para vos y para mí también tenemos una comisión, no una encomendación de parte de Dios. ¿Y cuál es? Bueno, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sabes qué? Hay una necesidad apremiante, algo que nos impulsa a predicar el Evangelio. En Juan capítulo 17, versículo 18 al 20, Jesús orando por su discípulo le dice que ahora lo dejaba en el mundo. Y oraba por ellos, pero no solamente por ellos, sino para los que también iban a creer. Y los enviaba a predicar el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 15, va a decir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, para vos y para mí también tenemos una necesidad apremiante. Una necesidad que nos empuja. ¿Saben que la gente hoy está con temor? Tienen miedo. Y nosotros tenemos en la palabra de Dios su verdad para compartirles. No nuestra verdad, sino la verdad de Dios, el Evangelio, que trae paz, gozo, que produce una esperanza bendita que trasciende a este mundo. Y Pablo lo entendía muy bien. Y por eso que él se negaba a sí mismo, porque consideraba que el Evangelio era un privilegio. Pero también lo consideraba que era un deber. El versículo 16 dice, impuesta necesidad. Y recae sobre él un ay, no un juicio. Dice, y ay de mí. Ahora tengo una comisión, y ay de mí. ¿Qué sería de mí? El juicio de Dios estaría sobre mí si yo no obedezco su mandato. Ay de mí, dice Pablo, si no predicare o si no anunciare el Evangelio, si no proclamo, si no cuento, si no hablo el Evangelio. Ay de mí. Pero no solamente Pablo lo consideraba un deber, sino que él decidía negarse a sí mismo, por viéndole más porque él recibiría diariamente una recompensa. Diariamente Pablo recibiría una recompensa. Y fíjense en el versículo 17, por lo cual, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ahora, si lo hago por propia iniciativa, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, sea cual fuera, de buena intención, por propia iniciativa o por obligación, dice Pablo, la comisión me ha sido encomendada. Ahora, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. El Señor va a hablar de que
Todos aquellos que anuncian el Evangelio recibirán la corona de gozo por anunciar las buenas nuevas. Ahora, si lo hacemos de buena manera, de buena gana, ahora la comisión nos ha sido encomendada y es un privilegio, una recompensa diaria, una satisfacción de llevar libremente el Evangelio a toda criatura. Pablo se gozaba en eso. Fíjense en el versículo 22. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a más débiles. A todo me he hecho de todo para ganar a todos, de modo que salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme participante de él. Debemos ser participantes del Evangelio, formar parte del plan de Dios. ¿Recuerdan cuando en nuestro aniversario hablamos de 3 cosas? ¿Para qué estamos como iglesia? Bueno, estamos para ganar a Cristo, para conocer a Cristo, para amar al prójimo y para ganar al mundo. ¿Para qué estamos? Conocer a Cristo, servir al prójimo, ganar al mundo. Ahora, esa es nuestra declaración de misión. Lo que nos hemos propuesto como iglesia, lo que el Señor pide a su iglesia, no solamente a nivel mundial, sino a nivel local, a nosotros, a vos y a mí. Nos pide que conozcamos a Cristo, nos pide que amemos al prójimo, nos pide que ganemos al mundo. Ahora, no solamente esa es nuestra reacción de misión, sino que es nuestro proceso natural de crecimiento. El discipulado, ¿para qué? Solo queremos ser discípulos. ¿Y cómo somos discípulos? ¿Cómo hacemos discípulos aquí en nuestra iglesia? Bueno, de las 3 maneras. Conociendo a Cristo cada domingo, sirviendo al prójimo en el grupo pequeño, pero ganando al mundo en diferentes ministerios y actividades que hacemos para que otras personas puedan conocerle a Él como Salvador. Pero también es a nivel personal. Cómo yo crezco, cómo maduro en mi fe cada día, conociendo a Cristo, gastando tiempo en este libro, estudiándolo, amando a mi Señor. ¿De qué manera? Poniendo en práctica lo que aprendo, amando al prójimo, haciendo cosas por el que está más próximo a mí. Pero ¿cómo más? Uno compartiendo, otro ganando el mundo, mostrando a Cristo lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora es una declaración de misión, lo que queremos hacer. Es un proceso del verdadero discípulo, pero también es un proceso en la madurez personal de cada uno de nosotros como cristianos. Debo conocer a Cristo, debo amar al prójimo y debo ganar al mundo. Cada día de mi vida debe ser algo que debe estar arraigado en mi corazón. Ahora, el apóstol Pablo tenía este mismo sentir. Si algo había en su vida, era el aspecto más importante, era compartir el Evangelio. Y fíjense que Pablo va a decir que él diariamente tenía una recompensa. Alguien dijo así, que no hay nada que produzca mayor satisfacción que encontrar la satisfacción en lo que uno hace. En lo que uno hace. Uno puede trabajar de muchas cosas, pero si tiene que trabajar por un deber, ¿no es cierto? Sostener a la familia. Pero si aparte uno trabaja en lo que le gusta, no hay nada mayor satisfacción que hacer algo que te guste y encima ser remunerado por lo que haces. No hay mayor satisfacción que esa. Y Pablo decía eso, yo estoy para predicar el Evangelio y en esto me gozo. Y esto es lo que yo quiero hacer. Y esto es lo que por el cual Dios me ha puesto. Una comisión me ha sido encomendada. Y la pregunta natural es, bueno, ¿y cómo lo hace Pablo? ¿Cómo usas tu tiempo para hablarle a las personas? Y yo puedo ver acá 3 cosas, 3 renuncias que Pablo hacía. Fíjense en el versículo 17, dice así, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora, Pablo era libre para ser esclavo. Pablo era libre para ser esclavo. Claramente lo dice acá. Siendo libre, me he hecho siervo, esclavo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número.
En el corazón de Pablo estaba el Evangelio. El aspecto más importante de su vida era el amor hacia el prójimo y su deseo principal era predicar el Evangelio a aquel que no tenía Cristo. Que no tenía Cristo. Ahora, él estaba dispuesto a renunciar a todos sus derechos para ganar a niños, a hombres, a mujeres, a judíos, a gentiles, a libres, con el Evangelio de Cristo. La pregunta natural que surge de esto sería: ¿qué estoy dispuesto a renunciar por amor al prójimo? ¿Qué estoy dispuesto a renunciar por amor al prójimo? Acá Pablo va a hablar de tres áreas, de tres cosas que él hacía y que renunciaba por amor al prójimo. Ahora, ese amor, en primer lugar, fíjense versículo 20, dice ahí: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahora, en primer lugar, lo que Pablo renunciaba a hacer era el amor al prójimo, si lo llevaba a contenerse. Ahora, ¿qué significa contenerse? Bueno, él lo que hacía era con los judíos contenerse. Pablo lo que hacía acá específicamente es, dice, me he hecho a los judíos como judíos. Ahora, él era un judío de nacimiento. Él era, en cuanto a la tradición judaica, fue instruido a los pies de Gamaliel. Vamos a ver que era una persona que era un referente dentro del judaísmo. Y Pablo dice: aunque yo soy libre ahora en cuanto al Evangelio, aunque yo ahora he conocido al Señor, no estoy sujeto más a la ley, he decidido contenerme, es decir, hacer lo que ellos hacen para poder ganar a los judíos para Cristo. Ahora es interesante que ahí en Romanos capítulo 10, versículo 1, va a decir Pablo que su oración por Israel es para salvación. Y él va a decir ahí también en el capítulo 10 que él prefería ser anatema, separado de los pactos y las promesas, con tal de que su pueblo, su nación, conozca a Cristo como su Salvador. Ahora fíjense, le invito a abrir en Hechos capítulo 18, simplemente para mencionar tres cosas que Pablo hacía. Tres cosas que podemos ver ahí en el capítulo 18 cuando Pablo fue a Corinto, que él hizo para poder ganar a los judíos para Cristo. Fíjense en el versículo 18, versículo 2, dice que cuando él estuvo en Atenas, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El apóstol Pablo hacía tienda, Aquila y Priscila hacía tienda, y él lo que él hizo fue y trabajó con ellos. Ahora es interesante que en la cultura judía, los rabinos, es decir, las personas que eran líderes de la religión judaica, debían tener una profesión. Uno podía ir y estudiar en la escuela rabínica, pero para el judío no era de testimonio que una persona no tenía una profesión, debían trabajar. Y Pablo era especialista en hacer tiendas. Era el mismo oficio que Aquila y Priscila. ¿Y qué hizo cuando vio a Aquila y Priscila? Se fue y empezó a hacer tiendas con ellos. Empezó a trabajar. Se puso al lado de las personas y habló su mismo idioma. Y pudo compartir con ellos y pudo comenzar a predicar el Evangelio. Pero no solamente trabajó, sino fíjense un poquito más adelante, del capítulo 18, versículo 4, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahora, esa palabra persuadía es la palabra dialogomai, que viene la palabra diálogo.
No, él lo que hablaba, él decía que razonaba con los judíos, se ponía en las sinagogas, iba los días sábados, se ponía en la sinagoga y empezaba a dialogar con ellos. Lo ponía a razonar, les compartía la palabra de Dios. Ahora fíjense que él dice que esa palabra no era discutía con ellos, sino que razonabas con ellos. Y es interesante porque el apóstol Pablo quería ganar al judío, él amaba a su pueblo. En un momento ahí en Romanos capítulo 10 va a decir que su pueblo tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos decían, como el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia pensando de que lo que hacía lo hacía en nombre de Dios, pero no conocía la verdad de Dios. Hasta que Cristo se le apareció y Ananías le pudo predicar el evangelio y cayó rendido a sus pies. Y después Dios lo utilizó para hablar el evangelio a judíos y a gentiles. Pero el anhelo de Pablo era ganar al judío. Él razonaba con ellos. Pero no solamente eso, fíjense más adelante, va a decir ahí versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era Cristo. No solamente trabajó, no solamente razonó, sino que desafiaba a los judíos a creer en Cristo. Él le motivaba y le insistía. Reaccionen. Ahora, esta es la verdad de Dios. Le mostraba, le abría las escrituras y les enseñaba de que aquel que había muerto, que había crucificado, era su Mesías. Y que Él vino para salvar al perdido. A vos y a mí. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ganar a nuestros amigos para Cristo? ¿Qué estamos haciendo en esta situación particular para hablar a otros del Señor? ¿Cuál es el eje de tu vida y de mi vida? ¿Es el Evangelio como lee el apóstol Pablo? ¿Entendemos que es un privilegio, que es un deber, que debemos recibir recompensa de hacerlo voluntariamente? ¿O no? Porque es un deber que debemos hacer. Ahora, Pablo entendía que al judío él se iba a hacer como judío para ganar al judío. Podemos hablar varios pasajes. Capítulo 21, cuando él estaba con Timoteo y bajó al templo, los mismos creyentes le dijeron que circuncide a Timoteo para que los judíos no tengan nada que hablar. Y él estuvo dispuesto a circuncidar a Timoteo. Ahora eso no, para Timoteo no era nada. Él era judío, pero de padre griego. Pero igual lo hizo. Hechos capítulo 21, de versículo 17 en adelante, cuenta la historia. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Era hipócrita? ¿Mostraba algo que no era? No, él no quería abusar de su derecho en el Evangelio para que otras personas puedan conocer a Cristo como su Salvador. Y él estaba dispuesto a usar de algunas ceremonias del judío para que eso no sea un impedimento para poder escuchar a Cristo. Él dijo, Cristo viene a cumplir la ley. Ahora él sabía que las ceremonias no eran nada, porque ahora él había conocido el Evangelio, la verdad de Dios, había conocido a Cristo mismo. Pero estaba dispuesto aún a hacer externamente diferentes ritos judíos para que no tengan nada que decir del Evangelio, de la gloria de Dios. Vamos a ver que hay en la palabra de Dios varias veces que Pablo hizo algunos votos también. ¿No es cierto? Se rapó en un momento para que los judíos no digan que él era judío, para que libremente puedan escuchar el Evangelio. No vamos a meternos en ese tema hoy. Pero la pregunta sería, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que las personas conozcan el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo en esta pandemia para que personas conozcan del Señor? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Es el Evangelio el centro, el eje de mi vida? ¿Es el amor al prójimo lo que me lleva a dejar de lado mis derechos para conocer a Cristo y para que otros les conozcan? Pero fíjense eso en cuanto a los gentiles. Pero después Pablo sigue diciendo, fíjense en el versículo 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora acá específicamente habla de los judíos en el versículo 20, pero en el versículo 21 hablar de los gentiles.
Ahora dicen que los judíos tenían diferentes ceremonias, ritos que hacían, pensando que eso a Dios le era agradable. Pero los gentiles no era así. Los gentiles eran libres en cuanto a todos esos ritos que los judíos tenían. Y Pablo decía, a los judíos me contuve. ¿Cómo me contuve? Bueno, haciendo lo que ellos hacen para ganar a los judíos. Pero los gentiles, Pablo, ¿qué hiciste con los gentiles? Porque vos no sos gentil, vos sos judío. Bueno, a los gentiles me liberé. ¿Cómo que te liberaste, Pablo? Sí, fíjense, dice ahí, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pablo, pero si alguien te invitaba a comer un asadito y había cerdo, y vos sos judío, el judío no puede comer cerdo. ¿Por qué hiciste, Pablo? Y comí con ellos. Participé con ellos. Ahora, no estoy hablando, Pablo dijo acá, escuchen, no estoy yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ahora, lo que Pablo estaba diciendo, que él se regía por la ley de Dios, los mandamientos, la ley moral de Dios. Ahora, no la ley ceremonial de los judíos. ¿Sí? Ahora es diferente. Ahora, no podemos romper un principio bíblico con el nombre de, lo estoy haciendo en nombre de Dios. Una vez escuché, ¿no es cierto?, a una persona que dijo, no, yo voy al boliche a la noche, sí. Pero ¿por qué no? Porque Pablo se hizo a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles para poder ganar a ellos. Por eso yo voy al boliche a la noche, porque esas personas lo puedo encontrar a otro lado para poder hablar del Evangelio. Ahora, no está diciendo eso porque al hacer eso vos rompes muchos principios escriturales. ¿No es cierto? Pero el comer, Pablo, eso no está mal. ¿Por qué? Porque Dios ya liberó. Dios ya me perdonó, Dios ya me hizo libre. Y si soy libre ahora, soy libre para juntarme, ¿no es cierto?, con las personas que no guardan las ceremonias de los judíos para poder llegar a ellos. Pablo va en el capítulo 8 en cuanto a sacrificado a los ídolos. Le va a decir que por causa de la conciencia vos podés comer. No hay problema. Fíjense el versículo 8, le va a decir, ahora la libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Le va a decir Pablo, porque según te ve a ti que tienes conocimiento, sentó a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil no será estimulada como es de los sacrificados a los ídolos. Ahora, sabemos que el capítulo 11 va a decir que los ídolos no son nada. Y la carne no es nada, no se transforma, no se muta, no pasa nada con la carne. Pero, si hay un hermano que es débil en la fe, si yo lo hago y me ve, no será estimulado a eso. Ahora, ¿qué hacemos como correntinos para ganar al correntino? Ahora, debemos conocer qué es lo que le gusta al correntino, qué es lo que no le gusta, qué disfruta hacer. Ahora, si alguien te invita a tomar un mate, ¿lo vas a dejar de tomar porque yo no tomo mate? Y bueno, quizás es el momento de empezar a tomar mate, como el chipacuerito, como una buena butifarra, cosas que le gustan, que no están mal, que son ricas, para poder acercarnos y hablarle, ¿no es cierto?, a nuestros compatriotas, a los correntinos, y conocer su cultura, su idiosincrasia, lo que creen, lo que les gusta, y sumarnos a hablar su mismo idioma para poder conocerle más a él. Al correntino le gusta mucho Mario Bofill. ¿Conocemos historia de Mario Bofill? ¿Conocemos alguna canción de ellos que podamos hablar para después hablarle de aquella canción que ha cambiado nuestra vida, que es el Evangelio? Ahora, Pablo decía que se hizo a los gentiles, a los sin ley, pero no fuera de los principios bíblicos, de la ley moral de Dios. Porque lo malo es malo, para el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. La ley moral de Dios está arraigada en nuestro corazón. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 1 y 2. Ahora, la ley moral es saber de que lo malo es malo y lo bueno es bueno, pero que no rompa ni un principio bíblico en cuanto a lo que la Escritura enseña. Y Pablo decía que los gentiles se hizo como gentil, para ganar a los gentiles. Y con los judíos Pablo se contuvo de su libertad para que no sea tropezo a los judíos y ganarlo para Cristo. Con los gentiles, Pablo se liberó y participó de ellos para que los gentiles puedan conocer a Cristo como su Salvador. ¿Y qué más, Pablo? Fíjense el versículo 22. Y me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Y con los débiles, Pablo? Bueno, con los débiles me he hecho débil.
Ahora, acá no habla de que Pablo se dio cosas, sino es lo que dice el concepto ahí de 1 Corintios capítulo 1, fíjense más adelante, en el versículo 22, va a decir así, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropeza, y para los gentiles, locura. Ahora, Pablo estaba diciendo que él había ido a hablar con ellos, no, fíjense el versículo 21, con la sabiduría de este mundo. El Señor se propuso saber de ellos solamente algo. Lo que se propuso conocer delante de ellos fue y predicar a Cristo y a este crucificado. Fíjense lo que va a decir ahí. Déjame que encuentre el versículo. Aguántenme un ratito. Se me perdió el versículo donde dice que él fue a los judíos no con sabiduría, sino se propuso saber solamente dar a conocer a Cristo y a este crucificado. Ya lo voy a encontrar el versículo. Pero bueno, dice así, ¿no es cierto? Que Pablo se había propuesto ir a hablar su propio idioma. Ahora no fue a hacer charlas teológicas, simplemente fue a compartir el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo vino a morir por el pecador. Vino a morir por nuestro pecado. Y resucitó al tercer día y venció al pecado y ahora está esperando y ofreciendo gratuitamente el Evangelio a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y Pablo estaba dispuesto a reducirse. A no hablar teológicamente con las personas, sino a hablar al nivel de las personas. Y a un niño uno no puede explicar muchas cosas, pero sí a un doctor puede hablar con el idioma científico, ¿no es cierto? Con un filósofo, con un mecánico, con un niño, una mujer. No importa cuál fuera la persona, pero vos tenés que saber que Pablo lo que hizo es ponerse a su nivel para poder hablarle del Evangelio. Cuando fue a Grecia subió y habló con los griegos. Y estaba mirando, acá hay alguien no conocido, ese es el que yo predico. Y le habló que de ese Dios, ¿no es cierto? Él vino, vivió en este mundo una vida santa y resucitó al cielo para perdonar sus pecados. Y Pablo usaba las diferentes circunstancias y situaciones para poder hablar del Evangelio. Ahora, ese es nuestro desafío. Nuestro desafío, fíjense cómo termina diciendo. Entonces a los judíos él decidió contenerse. A los gentiles él decidió liberarse. Pero a los débiles él decidió reducirse, ¿no? Hablar su propio idioma. Va a terminar diciendo, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo empezó diciendo, siendo libre, me he hecho esclavo de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Para ganar a mayor número. ¿Qué estamos haciendo para ganar a las personas con el Evangelio? Ahora, no es que vos y yo ganamos algo. No es que yo diga, gané a tal para Cristo. Sería, ¿qué estamos haciendo para hablarle a las personas lo que ha cambiado nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con las personas para hablar lo que el Señor nos encomendó? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos para que, por amor, las personas puedan conocerse o puedan encontrarse con Cristo Jesús? ¿Qué estamos haciendo? Ahora el Señor quiere que vos y yo podamos ver a las personas como el Señor las ve, con una necesidad, Y claramente lo podemos ver aquí en el apóstol Pablo. Él, siendo apóstol, había renunciado voluntariamente a su derecho como apóstol, su derecho como persona que podía ser sostenida por su iglesia. Él había rechazado todos esos privilegios que podía haber tenido para que nadie tenga nada que decir del Evangelio de Cristo. Cuando miramos hacia atrás o miramos a nuestro alrededor, ¿cuántas personas lastimadas hay? Porque personas con la carátula de cristiano hirieron, vivieron vida desordenada, lastimaron,
perjudicaron la obra del Señor. Y hoy dicen, para ser como tal o cual, prefiero seguir así. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios para hablar a las personas? Pablo había decidido dejar de lado sus privilegios, sus derechos, sus libertades y ser esclavo voluntariamente por amor al Señor para compartir con otros el Evangelio. Que el Señor en este tiempo nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia para poder acercarnos a las personas en medio de esta pandemia y poder hablarle del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor. Vamos a terminar en esta mañana orando. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por la vida del apóstol Pablo, que decidió, Señor Dios, en sus libertades ser esclavo para ganar a otro a Cristo. Queremos pedirte que en esta semana nos des la oportunidad de hablar del Evangelio con otros y presentar a tu Hijo Jesús como el sustituto por nuestra inmundicia, por nuestro pecado, y poder hablar a otros de tu gran amor. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.